En diversas ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar con representantes, coordinadores de una organización que se llama Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Usted recordará, aquí le hemos platicado, que es una iniciativa que tiene desde el 2015 y que cuenta con el respaldo de unas 60 organizaciones de la sociedad civil mexicana, y pues lo que hacen ellos es analizar datos que tienen que ver con la desigualdad, la pobreza y pues la parte más importante es que hacen propuestas para cambios sistémicos en esta materia. Y recientemente pues han estado publicando datos de cómo está el tema de la pobreza municipal. Y pues obviamente además de ver la fotografía completa, pues queremos preguntarle cómo está Tijuana, ¿no? Y es por eso que le agradecemos enormemente al coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, nos tome la llamada una vez más. Rogelio, qué gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal, David? El gusto es mío, a la orden. Pues, ¿cuáles son los datos más relevantes cuando queremos entender el tema de la pobreza municipal, si tratamos de ver la fotografía completa de nuestro querido México? Mira, David, lo que muestran los datos de la pobreza a nivel municipal son las dos caras que tiene la pobreza en nuestro país. Una que yo creo que es un poco más conocida, no por eso bien atendida ni que se hagan muchas cosas para ella, pero por lo menos es la de la que se habla, es la pobreza en las zonas rurales, indígenas, sobre todo en el sureste del país, no solo, pero claramente ahí está muy concentrado, donde 8 de cada 10, 9 de cada 10, y a veces todas las personas que viven en esos municipios viven en pobreza, ¿no? De hecho, pues ese es uno de los rostros, la pobreza que es crónica, que es endémica, que se va reproduciendo ante el ciclo de vida y que se genera la exclusión. Esa es una de las caras de la pobreza en México. Y la otra, que a veces no se alcanza a ver o como que se nos oculta, pero es la mayoritaria, es una pobreza urbana, ¿no? Que está presente, también rural, pero sobre todo urbana, está presente en todo el territorio nacional, pero se concentra a nivel de cantidad, digamos, en las zonas metropolitanas, en las ciudades del país, ¿no? Es una pobreza que tiene mucho que ver con algo que hemos platicado antes en el programa, David, que son estas estructuras laborales, el mundo del trabajo, donde millones de personas trabajan, pero no ganan lo suficiente para superar el umbral de la pobreza, para la canasta básica, ese es el umbral de la pobreza. Entonces, estos datos municipales confirman, digamos, esta realidad de millones de personas en las ciudades del país, las de mayor población, obviamente, no, la más cantidad, y donde hay millones de personas viviendo en pobreza. Nosotros hicimos un primer corte, digamos, y mostrábamos, digamos, el contraste entre los 100 municipios con mayor cantidad de personas en pobreza y los 500 con mayor proporción, con mayor porcentaje, y digamos, ver ahí un poco cómo se comporta eso y confirma esto que te estoy diciendo, dos caras de la pobreza en México. Claro, y digo, hay que considerar que en México hay más de 2.400 municipios para entender también la magnitud del análisis. Y antes de ir pues a los datos, Rogelio, de cuáles son los municipios a lo mejor en mejor posición desde el punto de vista económico, y también si nos compartiera los que tienen mayor cantidad de personas en pobreza, pues tengo entendido también por pláticas previas que justamente digamos, ciclo que se vive de la pobreza, pues deja una movilidad social prácticamente nula para la mayoría de las personas que están en esa condición. Es decir, si nazco y crezco pobre, seguramente así moriré, pobre. Sí, es la mayoría de las personas, 4 de cada 10 que nacen y crecen pobres, pues, permanecen pobres y hasta la siguiente generación incluso. Eso es distinto, por cierto, en el sur, sureste y en el norte del país. En el caso del sur-sureste, los que nacen en los hogares más pobres, el 8 de cada 10, casi el 80%,
permanecen en pobreza durante toda su vida es un poco menor en las zonas del norte del país. Sí, tiene una serie de consecuencias porque va acumulando rezago. La pobreza es una acción socioeconómica, ¿no? Que se mide por si la gente tiene el ingreso suficiente para la canasta básica, pero que además pues, va asociada a condiciones de que no todos culminen su ciclo educativo, por lo menos hasta la media superior, el bachillerato, las prepas, etcétera, que no tengan seguridad social, no tengan acceso a servicios de salud y, por supuesto, que no tengan una vivienda con condiciones pues, mínimas, ¿no? La alimentación, o sea, que no puedan comer de manera nutritiva y suficiente todos los días. Y eso pues va generando, ahora sí que como círculo vicioso, ¿no? Unas llevan a otras, la salud se afecta por la alimentación, ¿no? El ingreso por la educación, todo esto va formando este círculo vicioso que reduce la movilidad. Sí, y es sumamente interesante porque el hecho de que viva en una gran urbe no quiere decir que no esté en condiciones de pobreza la ciudadanía, ¿no? Digo, la precariedad salarial es algo de lo que hablamos constantemente. Rogelio, ¿nos podría hablar de los contrastes en cuanto a los municipios? Es decir, ¿cuáles son los que en nuestro país les resultaron con mayor cantidad de personas en pobreza, que además pues les adelantábamos que pues ahí está Tijuana en esa parte de la lista, y también si nos pudiera compartir algunos de los municipios que están pues en las mejores posiciones. Sí, a ver, la cantidad de personas en pobreza, pues obviamente tiene que ver con la cantidad de población, ¿no? Se puede imaginar, pero ciertamente no es exacto así decir, la ciudad como una ciudad, no es exactamente ahí, y ahí es donde hay que ver. Nosotros hicimos un primer corte para ver la fotografía nacional y justo mostrar esto de los dos rostros. Entonces, como bien decía, hay 4.466 municipios. Para que la gente lo recuerde, piensen algo así como cerca de 2.500. Entonces, en 100 de ellos, que es menos del 5%, es el 4%, pues, o sea, ¿no? Viven 22 millones de personas en pobreza, 22.600.000. Esto es casi el 40%, o sea, 4 de cada 10 personas que viven en pobreza están en 100 municipios de los 2.400, los casi 2.500. Entonces, en el 5%, en el 4% de los municipios tenemos el 40% de la población en pobreza, y ahí también están las dos carencias, las dos situaciones, las dos dimensiones que medimos en pobreza en México, que más afectan, esto es el ingreso insuficiente y la falta de seguridad social. En esos lugares 29 millones de personas, el 48, o sea, la mitad de la población no tiene seguridad social, y igual el 47%, 28 millones de no tienen ingresos suficientes para la canasta básica. Entonces se confirma esto que hemos venido platicando, de que esta pobreza urbana está totalmente asociada a condiciones que surgen del mundo del trabajo, y el orden en el que salen por cantidad, no por proporción. Ojo, que aquí es muy importante, y esto va a ser importante para Tijuana, claro, está entre los bajos a nivel de porcentaje, pero sí está entre los altos a nivel de cantidad. Y eso es importante entenderlo en los dos sentidos. Puede ser buena noticia el tema de, bueno, proporcionalmente no somos tantos, sí, pero es mucha gente. O sea, no se pueden echar las campanas al vuelo, por eso es importante también ver las cantidades, y por eso lo quisimos hacer así, porque si no nos hacemos muchas bolas. No, bueno, es que ya en aquel municipio de Oaxaca el 99% de la población es pobre, y aquí solo el 25%. Pues sí, pero allá viven mil gentes, de aquí viven 1,5 millones, ¿no? Entonces, ¿no? Ese es un poco el punto. Entonces, perdón, los 10 municipios con mayor cantidad de personas en pobreza, a mí me llamó la atención, especialmente no estaba, bueno, sí estaba en el primero 10, pero no en el 1, León, Guanajuato, que le pegó durísimo a la zona de ahí. El segundo, que siempre había sido el primero, es Ecatepec, ¿no? El tercero, Iztapalapa, que siempre había sido el segundo. Puebla, digamos, también había sido el primero, ahora es el cuarto. Netza, el Estado de México ya lleva 2, ¿no? Ecatepec y Netza. Luego Toluca, otro. Luego Chimalhuacán, otro. El Estado de México tiene 4 en los 10 primeros. Y en octavo lugar está Tijuana con 453,000 personas viviendo en condición de pobreza. Ahora, hay que decir
que después estaría Acapulco y luego Zapopan. Hay que decir ya, y ahorita lo podemos platicar más, que eso no es de los porcentajes más altos, Sí. de hecho es de los más bajos, ¿no? Es el 24% de la población, bueno, 23.7. Sí, Pero pero como bien decía Rogelio, es un porcentaje bajo, pero no dejan de ser casi medio millón de personas que están en pobreza. así es, y es un porcentaje bajo comparativo, Ujú. porque tener a la cuarta parte de la población en pobreza no es una buena situación. No es, hay peores, pues sí, pero no es buena, ¿no? Es la menos peor, más que la mejor, digamos, de las mejores, ¿no? Yo a veces el lenguaje se oye feo, pero digamos, echar las campanas al vuelo, pues, y bueno, es que aquí nada más el 24, nada más una cuarta parte de la población pienona, nada Claro, más. claro. O sea, nada más 1 de cada 4 tijuanenses. O sea, sí, ciertamente en Chiapas puede ser 9 de cada 10, ¿no? O sea, sí, hay situaciones peores. Pero de veras, 24% es una buena cosa. No lo es. Sí es interesante ver que bajó de 2010 a 2020 de 31% a 24%. O sea, sí hay ahí un movimiento interesante. Yo creo, y sí es interesante, no hay, estos datos no explican las causas, tenemos que lanzar hipótesis y tratar de confirmarlas. Una de las que yo veo, además no siempre es una causa, no decir esto fue, pero Claro, una sí. de las que seguro influyó en esto es el aumento del salario mínimo en la frontera, ¿no? Sí, es algo necesariamente multifactorial, son asuntos muy complejos, ¿no, Rogelio? Así es, pero como el ingreso es tan importante y sobre todo los que menos ganan, porque los que están arriba, pues sí, el ingreso cuenta, pero solo si se les cae mucho, ¿no? Como en una crisis, como lo que pasó con la pandemia. Cambia aquí el incremento que se dio al salario mínimo en la frontera en 2018, yo sí creo que es uno de los factores importantes que confirma también nuestra hipótesis, que es para enfrentar la pobreza necesitamos una política laboral de recuperación gradual de los salarios y de respeto a derechos laborales para esto de la parte de la seguridad social, porque no hemos hablado de eso. Tijuana trae casi la mitad de su población sin seguridad social, o sea, ¿sí me explico? Sí. O Sí, sea, hay claro. lugares peores, pues sí, claro que hay lugares peores, pero traen el 45.6, casi el 46. Digamos que para que, hablando en radio, pues casi la mitad de la población no tiene seguridad social. Y esto también se vuelve muy interesante cuando ponemos sobre la mesa pues los famosos apoyos sociales, ¿no? Que de repente pues pueden ser un paliativo, pero definitivamente el sentido común me dice, Rogelio, pues que eso no soluciona el tema que estamos tratando el día de hoy. Exactamente. Los programas sociales pueden ser buenos o malos, depende cómo funcionen, qué tan, porque no generalizamos cuando decimos los programas sociales, y en realidad son cada uno, ¿no? Para qué son, para qué sirven, a cuánta gente llegan, etcétera, pero pueden ser útiles para ciertas situaciones, pero ciertamente no van a la raíz, por lo menos la gran mayoría de ellos, y habría que ya analizar los que sí, de la condición de las causas, digamos, de la pobreza laboral de las zonas urbanas como Tijuana, como en la frontera, o como estas que platicábamos, ¿no? De León, Iztapalapa, Ecatepec, Toluca, ¿sí? Todos estos lugares que son densamente poblados, pero que mucha de su población vive en pobreza, ¿no? Hacíamos un análisis, lo digo muy rápido, de los 25 municipios conurbados, en los municipios y alcaldías, por Iztapalapa, ¿no? Conurbados del Valle de México, ¿no? Quien conozca el oriente, ¿no? La zona por la que sale el aeropuerto, por la que sale de Puebla, Chimalhuacán, Texcoco, Ecatepec, y wow, o sea, 25 municipios, el 1% del país, tienen lo mismo que los 500 municipios que tienen más proporción de pobreza en Chiapas, Oaxaca. O sea, en esos 25 hay lo mismo que hay en todos los municipios de alta proporción de pobreza de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, o sea, sí es una situación muy, muy fuerte y son muy claros, la mitad de la población de seguridad social, más de la mitad, Claro. ¿no? Casi la mitad en pobreza, entonces, no, Tijuana está un poco mejor que eso, pero digamos, son estas realidades todavía donde nuestras estructuras laborales siguen teniendo una parte, siguen siendo fábricas de pobreza. Por eso decimos hay que revisar el modelo de seguridad social, porque cómo es posible que haya gente que trabaja y no gane lo suficiente, y cómo hay gente que trabaja y no
tiene seguridad social. Pues ¿por qué? Pues porque hay diferentes formas de evadir la seguridad social, porque la verdad es que, y ahí hay que ver qué es la seguridad social, pues el acceso a los servicios de salud para empezar, ¿no? Claro. Y ahí pero entonces, la salud es derecho humano, ¿por qué la pusimos? O sea, no es una prestación laboral. Entiendo por qué la pusimos ahí, pues porque así era históricamente el modelo que se creó, ¿no? A fines del siglo XIX, para enfrentar esta situación, ¿no? Pero ahora ya entendemos que mejor hay que crear sistemas de salud públicos que no sean prestación laboral. Exacto. Sí, resolverlo entendiendo sin duda esos cambios de paradigmas que en su momento a lo mejor funcionaron, pero hoy por hoy hay que tener una visión renovada. Necesitamos una transición que va a ser compleja, que tiene que ser para adelante y no para atrás, o sea, no para quitarle a nadie nada, sino para que todos tengan lo básico, lo suficiente, ¿no? Y en este caso, el acceso a la salud, que con una pandemia y con la situación que estamos viviendo, no solo por pandemia, sino por diabetes, por hipertensión, por el colesterol, por los cánceres, se vuelve muy, muy importante, pues, para la calidad de vida, por supuesto, pero hasta para la economía, porque la productividad también depende de la salud de las personas. Exactamente. Y los costos del sistema de salud dependen de si las enfermedades se complican o se controlan en sus etapas iniciales, y eso tiene todo que ver con el sistema de salud. Por eso es tan importante entender la carencia de seguridad social y la carencia de salud, pero sobre todo la de seguridad social, porque ahí está, digamos, la vía, digamos, que nos está separando, que nos está alejando, digamos, de servicios de salud de calidad con equidad para todas las personas, ¿no? Y lamentablemente a nivel nacional la mitad de la población, y en Tijuana es igualito, 45.6, o sea. Así es. Rogelio, le quiero agradecer enormemente esta explicación, el darnos más detalles de esta temática. Antes de despedirnos, solamente le pediría, porque se nos acaba el tiempo, que nos comentara a quienes nos ven y nos escuchan cómo pueden aprender más de lo que ustedes hacen en Acción Ciudadana frente a la pobreza, si tienen portal, redes sociales, pues la manera en que podamos aprender más de estas temáticas. Sí, estaremos en contacto, agradecería mucho. Gracias, David. Nuestra página es Frente a la Pobreza, todo de corrido, .mx, esa es la página web, ahí está todo el material, y a veces es más fácil. Quienes tienen Facebook somos Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y si le ponen @ Frente a la Pobreza, espero que salga. Y en el caso de Twitter somos Frente a Pobreza, le quitamos el A porque no cabe, Frente a Pobreza en Twitter, y también en YouTube ahí están los programas, etcétera, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Este comunicado último que sacamos antes de salir de vacaciones, hace unos días, sobre los datos municipales, está ahí justamente. Ahí pueden ver este análisis bastante corto, con 3 cuartillas, sobre los datos municipales, y vamos a seguir trabajando sobre ello. Te agradezco mucho, a mí me da mucho gusto saludarte, te deseo lo mejor para el año próximo. Igualmente, felices fiestas, Rogelio, y un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Gracias, es Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, platicándonos pues, de cómo están los municipios en nuestro país con esta temática y cómo Tijuana ocupa el lugar número 8 de pobreza municipal, con la acotación que nos hacía, 453,000 personas en pobreza en nuestro municipio, pero es el número de personas en esta situación, no es el porcentaje, entonces habría que entenderlo en su correcta perspectiva, ¿no? Es un dato muy interesante que nos daba y que acotaba en ese sentido.